Almería tardó un par de días el golpe en producirse. Se sublevan fundamentalmente militares y Guardia Civil. El cuerpo de carabineros, por ejemplo, permanece leal a la República. Entonces se produjeron tiroteos e incluso hubo bombas en la zona de la Puerta Pichena. Al principio de la guerra, principio del primer día, mi abuelo pilló una bala, que no es que estaba luchando todavía, nada más que se asomó a ver lo que pasaba y pilló una bala y lo mató, le dio en la ingle, el primer día del movimiento. Pero mi madre, al sentir mucho jaleo por la calle, pues abrió la ventana y iba la gente a desbandada. Y preguntó, ¿pero qué es lo que pasa? Dice que han dado una orden de que se le desaloje la ciudad, porque van a bombardearla. ¿Para dónde van ustedes? Pues para la Molineta. Y finalmente el golpe fracasa en Almería porque llegó un barco leal a la República y amenazó con disparar sobre la ciudad, en caso de que los militares no depusieran su actitud. Y bueno, permanece leal a la República, Almería, durante todo el conflicto. Almería era una provincia básicamente rural, que vivía del campo, de una economía agraria bastante pobre, de la agricultura del cereal, en los campos del interior, de la minería, aunque ya estaba en horas bajas después de la gran expansión del siglo XIX, del comercio del esparto, de la barrilla. Esta Almería de ese primer tercio del siglo XX es una ciudad fundamentalmente horizontal, es una ciudad de casas de no demasiada altura, es una ciudad que en gran parte es deudora del desarrollo comercial e industrial del siglo XIX, con lo cual Almería del año 36 es una ciudad que mantiene su fisonomía y su desarrollo del siglo anterior. Digamos que había una extensión mayoritaria de las clases bajas, medias bajas, la gente que vivía en la Vega de acá, en los arrabales de la ciudad, el Paseo del Príncipe, lo que después sería el Paseo de la República, pues vivían las clases más acomodadas, con sus sirvientas, las clases más apegadas precisamente a ese capital proveniente de la exportación, de la uva, de la minería, a las clases medias burguesas, de profesiones liberales. En los arrabales de la ciudad, en la zona de las Chancas, en las cuevas de las Palomas, en las cuevas del Cerrillo del Hambre, pues vivían precisamente los que no tenían nada, los que no tenían tierras que explotar, los pescadores que vivían solamente de la faena en el mar unos pocos meses al año, y en general pues eran familias muy numerosas. Pero cuando daba pitas de alarma, ¡ay, qué miedo! Ya no sabíamos dónde meternos. Ya porque ya veíamos que ni las cuevas, cuando nos pillaba trabajando, cuando estábamos en la faena que nos pillaba trabajando, lo mismo nos daba llevar un puñado y echárnosla en los bolsillos y luego dejarla, la botina y salir corriendo. Nos estrozábamos por salir unas con otras. Había familias enteras que se trasladaban a diario, algunas para pasar la noche en lugar seguro y otras para pasar temporada en los barrios más alejados de la costa o en las cuevas o en cortijos que había en torno a Barranco Caballar, a la Molineta o en los pueblos más cercanos a la capital. Mi tío Gracia tenía un amigo que tenía un cortijo en La Cañada. Íbamos andando a las 6 de la tarde, por ejemplo. Dormíamos allí y antes de las 6 de la mañana por ahí veníamos andando todos a casa. Almería y la ciudad y Almería provincia son tierra de retaguardia. En realidad es una tierra bastante en calma. Los frentes de combate se sitúan fundamentalmente en la provincia de Granada, en torno a la Alpujarra, al frente de Jubiles,
de Vélez de Benaudalla, el Peñón de la Mata, la zona de Guadix, Baza, donde está la base de operaciones del 23 Cuerpo del Ejército, y lo que va a hacer va a ser una tierra de acogida. Entonces, población madrileña va a estar llegando a Almería prácticamente a lo largo de los 3 años del conflicto, sobre todo de 1937. También del resto de la Andalucía ocupada por las tropas franquistas. Malaga, the pearl of the Mediterranean. La desbandada de Málaga, como se le conoce popularmente, yo creo que es uno de los hitos fundamentales para comprender la guerra en la provincia y también las vivencias de la guerra por parte de la población. La sensación generalizada era de que llegaba, pues eso, una desbandada de gente incontrolada y que prácticamente ocuparon toda la ciudad, llegando a duplicar la población existente, de en torno a unos 60.000 habitantes, y sufriendo además, como recién llegados, los nuevos bombardeos que seguían acosando a la ciudad fundamentalmente a través del mar y del aire. La toma de Málaga fue un éxito también de propaganda, tanto para el ejército italiano como para Queipo de Llano. Franco utilizó la guerra para consolidar su poder personal. Entonces tampoco convenía ni que Queipo de Llano obtuviera, que por así decirlo era el virrey de Andalucía, obtuviera un papel demasiado preponderante, ni que los italianos aparecieran como los grandes protagonistas de la guerra que estaba, o de la cruzada que estaba llevando a cabo Franco. La ayuda de Alemania e Italia es una ayuda bastante descarada. Prácticamente desde el primer momento, y no van a cesar, a pesar de que participen en el comité de no intervención, no van a cesar de estar de una manera u otra arropando. La idea de que no hubiera intervención es una idea que le preocupa mucho a Francia y especialmente a Gran Bretaña. Ellos tenían en interés de que la guerra de España no se convirtiera rápidamente en el desencadenamiento de un conflicto de mayor alcance, y de ahí que lanzaran rápidamente lo que fue el comité de no intervención, que empezó a ser efectivo a partir del mismo septiembre del año 36. Lo que se pretende no es otra cosa que participen en ella los alemanes y los italianos. Inglaterra tenía un gran interés en que estuvieran presentes, sobre todo para tenerlos controlados. Uno de los principales objetivos que se plantea el Comité de No Intervención es hacer un control marítimo. Tiene como objetivo no otra cosa sino que no entren materiales bélicos a los bandos que están en conflicto. A Alemania y a Italia le va a tocar el Mediterráneo, que estaba en zona republicana, y la otra se la van a distribuir entre los franceses y los ingleses. El gobierno de la República estaba molesto porque los alemanes estaban introduciendo barcos en radas y en puertos que no debían. Uno de ellos era el de Ibiza. Y los alemanes estaban molestos porque los aviones republicanos inspeccionaban a los barcos alemanes mientras estaban en estos puertos. El contraalmirante alemán le dice prácticamente al gobierno y a los responsables militares de Valencia que no están dispuestos a que los aviones republicanos sobrevuelen en reconocimiento los buques alemanes. Eso prácticamente se va a plantear como unas 48 horas antes de que se produzca el incidente de Ibiza. Incluso los alemanes dicen que si esto se produce rápidamente ellos van a tomar contramedidas, dicen exactamente en los documentos. Y eso parece ser que fue lo que realmente ocurrió con
con el asunto del Deutschland en Ibiza. Es decir, que el Deutschland estaba ubicado en Ibiza, cosa que no debía de hacerlo porque no le tocaba. Ibiza no formaba parte de la zona que tenían que controlar ni vigilar. Entonces los aviones, los Katyuskas republicanos pasaron de reconocimiento y todo parece indicar que, siguiendo las instrucciones que unas horas antes había dado el almirantazgo alemán, pues les dispararon. Los aviones soltaron entre 12 y 14 bombas que finalmente impactaron en el barco 2. Con tan mala suerte de que una impactó en una zona que estaba completamente llena de soldados alemanes y hubo alrededor de 20-25 víctimas alemanas. Todos los documentos que hemos podido obtener apuntan a la idea de que fueron disparados inicialmente. Concretamente, en Public Record, en los documentos que tenemos de los ingleses, en el momento del funeral de los marinos que mueren en el Deutschland, dijo que ellos habían disparado. El bando franquista difundió la versión de que el conflicto estaba siendo provocado por parte del gobierno de Valencia, el gobierno republicano y sobre todo el gobierno de Moscú, porque lo que pretendían era hacer estallar una Segunda Guerra Mundial. Por parte de los alemanes la situación cayó muy mal. Las repercusiones que tuvo el bombardeo del Deutschland cayó muy mal en la opinión pública alemana, que rápidamente tomó la idea de hacer una represalia en la zona que ellos controlaban y donde hubiera mejores condiciones para hacer la represalia y largarse de una manera furtiva prácticamente. El 31 de mayo a las 5 de la mañana aparecieron 5 buques de la escuadra alemana. Llegaron por la zona de Mesa Roldán, el cabo de Gata en Mesa Roldán, y a eso de las 6 de la mañana se pusieron a 12 kilómetros de la costa de Almería. Se posicionaron para iniciar un bombardeo que finalmente comenzó a las 6:30 de la mañana. Y se lanzaron 200 proyectiles, 200 obuses aproximadamente, que sembraron el pánico. No hubo un objetivo fijo, sino que se bombardeó toda la ciudad de manera indiscriminada, sin ningún tipo de búsqueda de objetivo concreto alguno, sino simplemente sembrar el terror. Almería todo indica que se elige, primero porque es la zona que controlan los alemanes y los italianos, en este caso los alemanes, y tienen los barcos por aquí. Eso es la primera. Segundo, Almería es una zona que no está muy artillada, no está muy fortificada, aunque luego se dijera que era una plaza muy fortificada, no es verdad. Las únicas defensas costeras que había, su radio de acción, el radio de acción de las defensas no llegaba a poder tocar a los buques alemanes, de manera que aunque se produjeron disparos por parte de este no tocó. Luego se difundió el mito de que sí, las defensas habían logrado hacer algún impacto en algún barco alemán, pero fue un mito. Todo el bombardeo alemán me pilló en la calle, a mi abuela y a mí. Nosotros vimos caer. En la tienda que fue Marín Rosa, pues cayó un obús y no estalló, era de 2 plantas. La parte alta era el hotel inglés. Entonces rompió el techo cubre agua, rompió el otro techo que era el piso de las habitaciones del hotel y caló a la tienda, rompió el de la tienda que era el techo del sótano. Estaba lleno de gente y la gente pues se mataba por salir, una más que una escalabradura, poco por los cacotes que iban cayendo.
Una vez que se produce el incidente, podemos decir que por parte del bando republicano el propio Prieto dice que lo que había que hacer era perseguir a la armada y bombardearla y destruirla, ¿no? Cosa que desde el propio gobierno dijeron, ¿dónde vamos? Es decir, vamos a parar un poco esto, que el incidente no vaya a más. Por parte de los rebeldes a la República, en este caso el gobierno nacionalista de Franco, con tal que se produce todo este asunto del bombardeo de Almería y del Deutschland, pues se ponen claramente a favor de los alemanes, con gritos de viva Alemania, viva Italia, viva España. El mismo día que Almería fue bombardeado, en la zona franquista, comenzaron a desarrollarse una serie de manifestaciones populares que, bueno, ellos tratan de reflejar como espontáneas y por parte del pueblo nacional en apoyo a las víctimas alemanas muertas por las armas republicanas. A escala internacional hay una idea, y es que el incidente no debe de ir más allá. Es decir, que se ha tomado la represalia y concretamente el Foreign Affairs va a decir, bueno, esto ha ocurrido así, pero esto no tiene que ir más allá. Eso lo dicen prácticamente en el marco de las relaciones diplomáticas. Por parte de España hubiera interesado que el asunto hubiera, de la España republicana, el asunto hubiera ido mucho más allá. Los órganos del Partido Comunista, estos van a denunciar claramente que el fascismo internacional se ha quitado la careta. Se ha quitado la careta y que está apoyando de una manera evidente y súper clara lo que es el bando rebelde contra la República. Mientras que Hitler, pues como decía un artículo de un periódico, creo que fue el ABC republicano, pues limpia el honor alemán en sangre inocente. La red de refugio antibombardeos que se hace en Almería en ese periodo prácticamente desde febrero del 37 hasta el año 38, eso forma una red muy densa en Almería que realmente no tiene parangón con otra capital de provincia. La idea fundamental era también pues, crear una red que pudiera proteger a toda la población. De hecho, estaban calculando en torno a 34.000 y pico personas. También es cierto que hay también una actividad que fundamentalmente, desde el punto de vista el paro obrero, que va ligado a una época de guerra civil. De hecho, en los refugios de Almería fue una obra prácticamente social y se tiene constancia de que realmente llegó a haber hasta 500 obreros trabajando de manera permanente. Ese proyecto incluso era financiado por los propios ciudadanos de Almería, que estaban obligados un día a la semana a dedicarlo a eso. En los refugios se oían las presiones muchas veces, sobre todo cuando se estaba cerca de una boca de entrada al refugio, ¿no? Y mi abuela y mi madre no eran religiosas, pero tenían una oración que yo no sé si se la habían inventado ellas, pero siempre era como una gotera. Siempre lo mismo. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi vida, misericordia, Señor. Y eso lo repetía, ¿no? 1000 veces, mientras estaban bombardeados, y venga repetido. Un plato para el obispo, un plato triturado y amargo, un plato con restos de hierro,
con cenizas, con lágrimas, un plato sumergido, con sollozos y paredes caídas, un plato para el obispo, un plato de sangre de Almería, un plato para el banquero, un plato con mejillas de niños del sur feliz, un plato con detonaciones, con aguas locas y ruinas y espanto, un plato con ejes partidos y cabezas pisadas, un plato negro, un plato de sangre de Almería. Cada mañana turbia de vuestra vida, lo tendréis humeante y ardiente en vuestra mesa, lo apartaréis un poco con vuestras suaves manos, para no verlo, para no digerirlo tantas veces, lo apartaréis un poco entre el pan y las uvas, a este plato de sangre silenciosa que estará allí cada mañana. Un plato para el coronel y la esposa del coronel, en una fiesta de la guarnición, en cada fiesta, sobre los juramentos y los escupos, con la luz de vino de la madrugada, para que lo veáis temblando y frío sobre el mundo. Sí, un plato para todos vosotros, ricos de aquí y de allá, embajadores, ministros, comensales atroces, señoras de confortable té y asiento, un plato destrozado, desbordado, sucio de sangre pobre, para cada mañana, para cada semana, para siempre jamás, un plato de sangre de Almería ante vosotros, siempre.